tenemos un lugar conocido, o para muchos desconocido para otros, pero de un lugar conocido, una situación distinta, un punto de vista distinto y una realidad particular. Tomamos esto un poquito como un intento de un inicio de llegar de una manera diferente, pero de llegar con un mensaje que en un contexto diferente a lo conocido que nos está atravesando en este momento, podemos también ver cómo enfrentarlo, cómo atravesarlo, cómo vivirlo. Exactamente, un lugar nuevo y distinto. De repente nos encontramos no solamente acá, ahora, sino que también como humanidad misma, ¿no? Atravesada por una situación de pandemia que en muchos casos nos plantea muchísimas preguntas, algunas que pueden tener respuestas, otras algunas veces improvisadas, pero sobreabundan a estas respuestas las preguntas que no sabemos bien cómo va a ser y cómo va a suceder después. Esa es una de las cosas que me preguntan mucho, ¿qué va a pasar después? Sí, yo pregunto, a ver, ya hace varios meses que estamos en esta situación, la situación global ya estalló, estamos cerca del año. A nuestro país, en Argentina, llegó en marzo, o por lo menos en marzo empezaron las medidas extremas para atender esto, y las noticias circulan, los comentarios circulan, las estadísticas circulan, y la angustia también circula. Exacto. Entonces, la pregunta es decir, bueno, uno dice, ¿cómo va a pasar? Ya lo estamos viviendo ya hace más de 6 meses, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Y mientras tanto, ¿qué pasa mientras tanto? Tiene que ver entonces, o la pregunta podría ser, ¿cómo lo vamos a pasar? ¿Cómo me voy a ubicar yo frente a esta situación nueva? ¿Cómo voy a dejar que esta situación de angustia me afecte? Y si voy a dejar que la situación de angustia me afecte, ese es un poquito uno de los ejes que quisiéramos poder transmitir hoy, o el mensaje tiene que ver con esto. Es decir, ¿la situación es preocupante? Sí. ¿Es de angustia? Sí. Ahora, ¿qué hago yo, persona de fe, frente a una situación de angustia? No me voy a dejar angustiar, no me voy a dejar que mi emocional sea afectado de tal manera que esté en un estado de angustia o de congoja o de preocupación constante. Y eso no es algo que lo tengo que hacer solo ni sola. Eso es algo que para esa tarea, para esa gran tarea, cuento con el auxilio de Dios mismo. Que es interesante notar que Dios nunca nos dijo, no vendrán adversidades, no habrá tormentas, sino que Él nos garantiza y ofrece estar con nosotros cuando eso pase, para que el peso no sea y no recaiga solo sobre nosotros y que no lo tengamos que transitar solo y que podamos tener la certeza de que lo vamos a atravesar. Eso es un poquito, o debería ser la convicción o la esperanza de un cristiano y de una cristiana. Sí, daba el ejemplo de la barca, la lectura bíblica, donde en medio de la tormenta lo despiertan a Jesús asustados los quienes lo acompañaban, para decir, bueno, ¿qué pasa con esta tormenta? ¿Qué pasa con este momento? Y él, o sea, bueno, sí, ¿qué pasa que no tienen fe? Entonces uno piensa también cómo, así como se está buscando una vacuna, cómo científicamente se están haciendo, sobre esas nuevas preguntas que hablábamos, se están buscando nuevas respuestas. Pero en ese mientras tanto, decir, bueno, está la cuestión de inmunidad corporal, pero ¿qué pasa con nuestra inmunidad espiritual? ¿Podemos tener una inmunidad espiritual donde desarrollar anticuerpos? ¿O puedo pensar que la fe sería un anticuerpo para eso? Exactamente. Va a depender mucho de cómo estamos frente a esta situación, lo que nos afecte o lo que no nos afecte, o en qué medida nos pueda llegar a afectar. Yo creo que podemos contar con el auxilio de la oración frente
a una situación que de repente nos supera, podemos contar con el auxilio del Espíritu Santo de Dios, que en medio de las situaciones donde nosotros no sabemos, nos ayuda, nos fortalece, nos afirma, y podemos hacer que nuestra mente y nuestro espíritu no decaigan. Eso es para mí, o con eso tiene que ver el meollo de la cuestión. Esa es la receta. Y la manera de alimentar eso para que no me deprima, que la situación de angustia no me gane, o que esta situación adversa, nueva, que no habíamos vivido nunca, me descoloque, me mueva el piso de tal manera que avale, que afecte mi estado de ánimo, mi espiritualidad misma. Que la tormenta no nos atormente, decía. Eso es un buen juego de palabras. Que la tormenta no nos atormente. No negamos la tormenta. Y Jesús no dice, o Dios no nos dice, no habrán tormentas. Él dice, confía que yo voy a estar contigo para que esa tormenta no te hunda, no te atormente. Esa es un poquito la idea. Creo que en estas cosas debería pensar y en estas cosas debería confiar una persona de fe. Porque estamos viviendo situaciones de mucha angustia y muchas personas a veces me hablan diciendo que están siendo superadas por una situación de angustia y entonces viven un estado de inquietud que no es bueno, que les saca la energía, que los apoca, para decir una palabra nueva. Quizás desde este lugar distinto estamos llamados a pensarnos desde una lógica positiva, esperanzadora, de fe, en ese que promete estar con nosotros, en ese que nos dice lo adverso no te hundirá, no dejes que esa situación de angustia te angustie, te chupe, te saque la energía, las ganas de vivir y la posibilidad de ver en las pequeñas cosas grandes milagros y la gracia de Dios. Creo que tiene que ver un poquito con eso, Luis. Bueno, si querés podés cerrar con una oración o... Cerramos con una oración. Vamos a orar entonces. Dios bendito, te damos gracias porque en medio de toda adversidad tú te presentas en el barco de nuestra vida para que la tormenta no nos hunda, para que podamos seguir adelante, para que podamos tener esperanza, para alimentar también nuestra fe, para que no tengamos que enfrentarlo solos ni solas. Quédate siempre con nosotros, buen Dios. Anímanos, sosténnos, para que podamos vivir confiadamente, sabiendo de que la noche oscura pasa, de que vendrán nuevos días, de que podemos alegrarnos por eso. Que tu paz sea con nosotros y que tu gracia y bendición permanezca en medio nuestro en cada momento. Amén.